Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Por eso hoy en la mañana yo me propuso que hablar acerca de las necesidades, que son las que provocan las oportunidades. Diga conmigo, las necesidades provocan las oportunidades. Jesús siempre amó lo que estaba en el corazón del Padre. Nosotros estábamos en el corazón del Padre y fue en el Padre que se inició el plan de salvación para la humanidad entera. Jesús nos ama porque el Padre nos ama. Por eso la importancia de tener un corazón de hijo fundamentado en un espíritu de hijo. La iglesia, este es un segundo tema de lo que dice Jesús y lo que dice la iglesia. La iglesia habla de salvación, Jesús habla del reino. Jesús habla de salvación, ministra salvación, pero su propósito es el reino. Entonces nosotros, los que estamos ya asignados a trabajar en la obra del Señor, debemos de estar seguros que tenemos una salvación que ya se nos dio, y el fruto habla que sí somos salvos, porque caminamos en pureza, en integridad, en honestidad, en valores correctos, en una sociedad donde nosotros nos movemos. Pero el reino requiere trabajo, requiere trabajar. Por eso Jesús, dice la iglesia, que Jesús nos ama. Es cierto que Él no nos ama, pero Él no hizo un atajo para amarnos a nosotros. Él primero amó al Padre, porque como el Padre quería reconciliar todas las cosas, Él necesitaba un cuerpo para poder reconciliar al hombre con Él, con Dios. Entonces necesitaba un hijo, y en el momento que se manifiesta el hijo es el hijo unigénito. Entonces el hijo no nos amó a nosotros primero, Él amó al Padre primero, porque Él miró el corazón del Padre y dijo, como el Padre ama esto, yo voy a amar esto, porque esto lo ama el Padre. La iglesia tiene que entender que todo se origina en el Padre. El Padre de los espíritus es el que tiene el diseño que Él quiere a través de hijos. Y yo escuchaba una oportunidad más y yo le decía, bueno, ¿por qué le servimos a Dios? Porque Dios nos ha dado ese corazón de servirle desinteresadamente. Siempre las necesidades son las que van a provocar las oportunidades. Usted escuchó o ha escuchado, o usted lo ha dicho, yo lo he escuchado, yo lo he hablado, yo lo he dicho, yo no necesito de Él. Cuando yo no necesito de alguien o de algo, yo no lo valoro, porque para mí es despreciable, porque no tiene ninguna importancia. Yo no necesito. Pero cuando tú necesitas y te enfocas en resolver esa necesidad, eso le vas a dar valor. Entonces la iglesia, si no está consciente que necesita a Dios en su vida, jamás va a servirle a Dios, jamás le va a obedecer a Dios, porque Él en su corazón, en su consciente, preconsciente, subconsciente, como le llaman los psicólogos, Él sabe que por sus propios valores y por sus propios méritos, Él sale adelante en la vida, y Dios está de adorno. Para mí, ni Dios ni la iglesia yo las necesito. Entonces, no hay oportunidad, se pierden las oportunidades. Las oportunidades se dan a través de cuerpos visibles, donde Dios obra. Pero es Dios, a través de un hijo o de una hija, que Él provoca esas necesidades para suplirlas Él. Pero si usted es insensato, es insensible, usted va a estar siempre perdido, con una ceguera espiritual que nunca va a poder caminar, no va a poder seguir adelante. Quiero ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 9. Y eso lo decía el Señor, porque usted le hace la pregunta, los que sirven, ¿por qué
Cisneros y Dominga es un ejemplo porque son varios los líderes. Van hasta el lugar donde vive hermano Josiván y hermana Yamilet, porque ellos descubrieron una necesidad de servirle al Señor. Pero si usted se fija, nadie trabaja si no hay una recompensa monetaria. Y usted pregunta, ¿qué gana Dominga? ¿Qué gana Denny? ¿Qué ganan los otros líderes? ¿Qué ganan los pastores? ¿Qué gano yo en estar sirviendo? Nada. En el sentido de mi relación con la gente. Con Dios sí, porque yo sé que me es necesario hacer esto para Dios. Pero a mí nadie me paga. No me paga. El que vulcaniza llantas, si te reparó la llanta, te cobra. El que trabaja en un hospital, ya sea como médico, como paramédico, él va a cobrar sus honorarios. Pero aquí, ¿a quién le cobramos? A nadie. Porque estamos seguros que Dios es el que nos paga. Y cuando nosotros sabemos que eso es así, servimos. Pero cuando no tenemos esa revelación, no podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. El apóstol Pablo daba un ejemplo claro de lo que es servir a Dios en un alto nivel de responsabilidad, pero con la conciencia bien clara de que Él no está pidiendo ninguna dádiva para Él. Dice el apóstol: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Ahí está defendiendo su apostolado, Pablo. Porque tal vez los que miraban a los apóstoles que estuvieron con el Señor, ellos creían que el apóstol solo era los que caminaban con el Señor. Voy a hacer igual que usted, lo voy a poner en modo de vuelo, porque no me han llamado, pero vamos a ponerlo en modo de vuelo. Amén, hermano. Ok. Entonces, una persona que tiene una responsabilidad alta, tiene que saber hablarle a los hijos que lo reconocen como un padre, no a la multitud. Y dice él: yo no soy como Juan, que estuvo en Patmos recibiendo toda la revelación de Jesucristo. Yo no soy un Pedro que entré al templo de la Hermosa y un cojo se levantó. Yo no soy un Pedro que caminaba con los enfermos, con solo ver las sombras se levantaban. Pero yo tengo un sello de mi apostolado. Ustedes son mi sello. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que me reconocen como un padre espiritual, como un apóstol. No importa que los demás, está diciendo Pablo, pero ustedes son mi apostolado. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Yo puedo decir, hermana, no voy a decir nombre para no ofender cualquiera de ustedes, no cualquiera, yo soy un apóstol. Pero si yo le digo a un Tito, a un Orlando, a una Mercedes, a una Ligia, ella sabe que yo soy un apóstol, un enviado. Y eso me basta y me sobra. Pero no quiero quedarme ahí, quiero aumentar esa visión, que los que están conmigo también proyecten a otros en esa visión. Ustedes son el monto de mi apostolado. Ok, contra los que me acusan, esta es mi defensa. El Pablo dejó esto para que nosotros, los de las generaciones que le servimos a Dios, tuviéramos un respaldo escritural. Mire que Pablo es un apóstol, pero usted mira y usted entiende que él no se está defendiendo por él, sino por las generaciones que vienen, porque él ha vivido injusticias de incredulidad en el ministerio que Dios le ha dado. Pero yo sé, dice, que los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es que ese es pastor, ese se llama apóstol, porque él vive de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, de los incautos, de los que están en la iglesia que los engañan. De eso es que está hablando el apóstol. Pero Pablo dice, yo tengo derecho. ¿Acaso, dice, no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y también los hermanos del Señor y Cefas tienen mujeres.
¿O acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En otras palabras, o sea que nosotros no tenemos derecho, pues, a lo que ustedes dan. Aquellos no trabajan, y si nosotros no trabajamos en las cosas seculares, se nos impide a nosotros trabajar en la obra y no comer de lo que hacemos. Pero Pablo dice, a ver, dígame, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Hasta ahí es donde la iglesia habla cuando un apóstol, cuando un pastor seduce a la iglesia para vivir de la iglesia. Ahí está claro que Pablo dice, no, el que trabaja en el altar tiene derecho a comer del altar. Ustedes están obligados a darme a mí porque yo le trabajo a Dios. La Escritura dice que no le podés poner bozal al buey que trilla, porque no podemos trabajar de manera ad honorem, sin salario. Ustedes están obligados, eso es lo que dice la iglesia. Pero Jesús, a través de Pablo, dice lo siguiente. Así dice el Señor. A ver, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, estoy leyendo el 13, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta ahí está la revelación de la iglesia que predica aspectos financieros. Entonces, esa necesidad está fundamentada en un medio contexto bíblico que no está completo, porque Pablo está dando a entender que eso está establecido, pero eso no es un requisito para servir, porque si yo les pongo a ustedes, ¿y de qué voy a comer? ¿De qué voy a beber? Miren cómo les sirvo, miren cómo me invierto, ustedes miren lo que dice la Escritura, yo tengo derecho a comer del altar. Pero Pablo dice, como él es un hombre honesto, íntegro, responsable, dice en el 15, pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Una persona que está enfocada en la gloria de Dios no tiene que pensar que te sustenta la iglesia. Mi necesidad la suple conforme su riqueza en gloria, el que me puso, el que me estableció en este lugar. Pablo está hablando, yo tengo todo eso, pero mi necesidad no se las estoy cargando a ustedes. Tengo que predicar el Evangelio, porque yo no me aprovecho de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque yo prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo dice, es necesario que yo termine la obra que Dios me dio. Es necesario que yo cumpla la asignación que Dios me dio. Y si yo tengo mis manos, mis pies, mi mente, mi cerebro para poder ganarme el sustento de mi vida, yo lo hago. ¿Por qué? Porque nadie me va a estorbar si no me dan recursos financieros. Yo tengo que saber sustentarme en mis necesidades, porque el que me va a suplir se llama el Padre que me puso aquí. Es que la iglesia dice una cosa, el Padre a través de Jesús y de sus apóstoles habla otra cosa. Muchas veces nosotros nos vamos y nos quedamos solo con la mitad, lo que nos conviene, y la otra mitad la guardamos. Hay que leer todo el contexto. Ustedes que son salvos y que quieren transicionar
tienen que ver en las necesidades, oportunidades. Pablo miró eso una oportunidad. Él necesitaba sobrevivir. Él necesitaba comer. Yo necesito comer. Yo necesito vivir. Yo tengo 72 años. La ley que me dice que estoy jubilado, me dice, pero yo digo, no, todavía estoy fuerte. Tengo la gracia de Dios y yo trabajo. Aunque ustedes no me den nada, yo trabajo porque me es impuesta necesidad. Y en esa necesidad yo tengo una maravillosa oportunidad. Todos los que estamos acá tenemos derecho si le trabajamos a Dios. Por eso también cuando alguien me da, yo no lo rechazo. Sería orgulloso de mi parte decir, no. Si tú me das, yo lo agarro. Y lo agarro con valor. Pues si no me das, te amo igual que me des o que no me des. Porque me es impuesta necesidad de cumplir la asignación que Dios puso para mi vida. Y como Él tiene pensamientos de bien y no de mal, aprovecho esa oportunidad. Ay de mí, dice Pablo, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si yo lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Entonces me conviene trabajar con gozo, con alegría. Me conviene, porque si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Pero si yo lo hago de mala voluntad, ni modo, no me dan nada, pero la comisión ya me fue encomendada. Por eso ustedes van a entender cuando yo les hablo de que cuando usted tiene gozo, usted va a tener recompensa hasta donde le llegue el gozo. Pero cuando usted sienta carga, usted va a sentir que está mal. Entonces cuando yo veo la oportunidad, es cuando yo veo necesidades. Con los que caminan conmigo, le digo, en este proceso, en mi casa, en mi matrimonio, he visto una oportunidad, esas necesidades que paso yo con mi esposa. Es una oportunidad. Y no solo de corazón, yo se lo confieso a mi esposa, vos sos mi amor. Yo te sirvo porque es un privilegio servirte. Es un privilegio estar aquí con vos. Es un privilegio tenerte como esposa. Es un privilegio haber caminado con vos y seguir caminando y caminaré. No te preocupes, lo que veas, lo que me digas, es un privilegio, pero no lo hago con mis propias fuerzas. Necesito orar para ponerle mi carga al Señor, porque el yugo del Señor es fácil y su carga ligera. Amén. Si yo no hago eso, me voy a cansar, me voy a agotar, me voy a enojar. Por eso, cuando hay necesidades que Dios te impone, es porque detrás de eso hay un vaso de honra, de gloria, de recompensa. Ay de mí si yo anuncio este evangelio, dice. Ahora dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Qué tremendo, presentar gratuitamente el evangelio de Cristo. Yo les cuento a los hermanos que por ahí había un señor, por ahí en el país, donde vive la hermana Marcia, más allá. Y yo llegaba con el pastor Luis. Y él siempre decía, ¿qué hacen ustedes tan de vago? Y la cosa es que yo llegaba porque yo sentía pues que había una oportunidad. Y de repente, él se murió. Él fue salvo en una campaña, ya me acordé, cuando predicó el pastor Ochoa. Y únicamente él salió y tuvo salvación. Y él vivía por ahí, desde los Chilamates para el lago. Tenía una camioneta que él alquilaba. Y él me decía, ¿por qué usted viene si yo no quiero nada? La iglesia es mentirosa, es hipócrita. Y yo seguía visitándolo. Pero un día yo le dije al Señor, voy a darle la respuesta que el Espíritu Santo me dé. Cuando yo llegué, él me dijo lo mismo, la misma cantaleta. Pero ya te digo que no me dejes perder el tiempo. ¿Por qué venís aquí? ¿Sabes por qué? Le digo, porque Cristo te amo. Y Dios me ha puesto a amar. ¿Sabes por qué? Porque usted no me da ni un peso por el tiempo que yo invierto en usted. Yo le voy a decir una cosa, le digo. Mi tiempo es valioso. Mi tiempo es recompensado. Y el minuto, la hora que yo pierdo con usted es billete que se me va. Y por amor a Cristo yo estoy aquí. ¿Ah? Y le callé su boca porque era el diablo hablando a través de él. Si es verdad, gratuitamente, dice Pablo, pastores.
no por interés. Yo presento el evangelio gratuitamente. Porque dice, ¿cuál es mi galardón? Estoy leyendo el 18. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y ahí habla que él se ha hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque él no está sujeto a la ley, es como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy en diferentes entornos? Si yo estoy con gente que tiene problemas de salud, yo pues me hago también y me compadezco de su situación. Cuando estoy con gente muy adinerada, también me pongo en el lugar de ellos, pero también hablo del Señor. Es que así tiene que ser el evangelio. La gracia del Señor tiene que caminar en el olfato que uno siente, en el ambiente que vos tenés que saber en el lugar donde estás, tenés que hablarles lo que ellos han aprendido y han convivido en un entorno diferente a la iglesia. Pues tenés que hacerte como ellos, pero sin ocultar que eres un mensajero, que eres un enviado de Dios. Eso lo dice Pablo. Dice que él se hizo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos, estoy leyendo el 22, me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y dice Pablo, ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. En cambio, en el evangelio de Jesús, todos nos podemos llamar el premio. Casa de Dios empezó la carrera en este año. Empezó la carrera con un equipo formado por anfitriones, líderes y asistentes. Pero todos se pueden llevar el premio si trabajan con una mentalidad que gratuitamente, presentando el trabajo al Señor, ustedes serán recompensados. Porque esa necesidad Dios se las va a suplir. No es porque usted tenga un salario, no es porque usted tenga una coima o participar, no. ¿Y sabe por qué le digo? Y lo digo con autoridad. Una vez yo estaba en un lugar de eminencia espiritual eclesial de la iglesia y encontré un apóstol que me dijo, vamos a hacer una maratónica. Y cuando decía, venga, siembre, agarraban $1,000 y lo sembraban solo para que los otros pusieran y después sacaban sus 1,000 y se los llevaban. Yo con mis ojos, perverso, sanguinario, porque derraman sangre inocente. Pero nosotros no hemos aprendido aquí de Jesús. Si vamos a derramar las cosas gratuitamente, pero sabemos que detrás hay una oportunidad que trae gloria para nosotros. Dale palma al Señor. Bendito sea el Señor. Es que ustedes dicen, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Algo que no se corrompe, que no se aja, que es inmarcesible. Eso es lo que usted tiene que ver como una oportunidad. Y usted ve, me ofende mi hermano, al que más amo, hay una necesidad de perdón, la aprovecho y perdono. Porque esa necesidad me provoca una oportunidad. Porque valoro que esa necesidad la tengo que suplir yo haciendo concordia, haciendo la paz. Pero si yo sé que no le vuelvo a leer a Ligia, yo me quedo callado, no le digo nada, esa necesidad de perdón, perdiste tu oportunidad. No solamente es estar sentado, es escuchar las estrategias maravillosas del Padre de los Espíritus. El Padre es sabio y nos da consejos maravillosos. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como quien anda sin brújula. Yo peleo orientado. Casa de Dios, 5 de la tarde, oportunidad. Que voy a quedar bien con Orlando y con Mercedes, con los pastores, sí,
Pero eso es despreciable, con que voy a quedar bien yo es con Dios. Pero yo quedando bien con Dios, Él me retribuye a través de ellos, de la unción y de la asignación, un bienestar para mí. 6 de la mañana los varones. Es que Walter llega de vez en cuando. Walter es el ministro puesto por Dios y lo tenemos que respetar, lo tenemos que amar. Y si yo no vengo, no veo necesidad. Como el día anterior me dieron un checazo de $10,000, no tengo necesidad. Pero si estoy quebrado, estoy en bancarrota, ando desgraciado, ahí sí vengo. Porque las necesidades son oportunidades. Eso es poderoso, hermano, que usted lo entienda. Por eso Pablo dice, yo no puedo correr a la aventura, yo corro enfocado en lo que es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que golpear mi cuerpo y lo tengo que poner en servidumbre. Porque si yo, el super Pablo, no me cuido, no aprovecho las oportunidades, papi me puede eliminar. Así dice la palabra. ¿Cuántos dan palma al Señor? Ahora traigo esta palabra a nosotros, en nuestro espejo. Una oportunidad más solamente se aprovecha cuando estamos conscientes que tenemos una necesidad. En las necesidades es donde nosotros tenemos oportunidades. ¿Por qué? Porque los que hemos nacido de nuevo dependemos totalmente de Dios. Mientras creamos y obremos en nuestras propias fuerzas, jamás tendremos necesidad de Dios. Mientras nosotros creamos que somos nosotros los que nos autosuplimos nuestras necesidades, jamás vamos a tener conciencia que necesitamos a Dios. Si usted no tiene esa necesidad, usted va a minimizar, va a despreciar lo que Dios le quiere dar. Tengo un negocio, dice la Madeleine, tengo que vender al mediodía porque hoy es día de pago y los chavalos traen billetes, pero ese es el día del ayuno. Y no te lo pongo por carga, sino porque tenés una necesidad de que Dios quiere hablarte a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios me da, pero yo estoy allá porque mi necesidad la va a dar la venta de mi hot dog, no me la va a dar Dios. Eso es ser ciego espiritual, hermano. ¿Y cómo son las necesidades? Mire, ahorita decía la hermana Ligia, no hay agua en todo el barrio. Si yo le decía ya a los varones, si yo tengo 5 barriles, recipientes, 5 barriles, y tengo tubería de agua potable que me llegue el fluido de agua, y vienen acá y pasa diciendo, señores, vamos a tener una semana que no va a haber agua. ¿Qué hace usted? Va al grifo, abre la llave y llena sus barriles. Porque tiene necesidad de esa agua, usted está consciente. Pero si usted cree que no necesita, ¿qué va a pasar? Cuando venga la escasez de agua, usted va a buscar desesperadamente. Y Ligia, que tiene solo un barril, no le va a dar del agua de ella. ¿Por qué? Porque usted confió en el vecino, pero es en Dios, porque Dios te avisó. Si uno valora una necesidad como una oportunidad, nunca jamás vas a depender de Dios. Si yo creo que lo que yo tengo es lo que me hace valer, y digo que es lo que me hace tener plusvalía en mi vida, y que Dios es un adorno en mi vida, estoy chicle. Estoy chicle, ¿por qué? Porque me separé, me desanclé del verdadero valor de la vida que está en Cristo. A mí no me impresiona un hombre preparado, estudiado, bilingüe, trilingüe, empresario. Me impresiona el que le teme a Dios. Porque Dios me ha permitido caminar con este entorno. Este entorno que yo he vivido me permite a mí hablar de estas cosas. He visto hombres adinerados, con mucha plata, pero con una vida desastrosa. He visto personas que están como mi esposa, pero están más desgraciados porque no tienen a Cristo. Hay un señor ahí que tiene propiedades, tiene cáncer, Alzheimer y Parkinson. Y tiene billetales. Ella lo conoce. Yo le dije aquella vez a don Abraham, el señor que te estelí, que usted le manejaba las cuentas en Bancentro, el esposo de doña Yolanda.
Ese señor está ahí. Ese señor está ahí. Don Felipe. Pero no le diga el apellido. Él tiene platanales. Pero está en una situación terrible. Pero yo le digo a ellos, tienen necesidad de buscar a Dios. Tienen necesidad. Ellas pueden pagar sus enfermeras, todo, pero la insistencia de hablarle de Dios ha venido cambiando el corazón de ellos. Y yo me siento gozoso que el tiempo que he invertido en ellos no ha sido en vano. Pero ustedes tienen que aprovechar el tiempo que Dios les da a ustedes y a través de mí y de sus pastores. Si usted cree que necesita de Dios y de la unción de un ministro, usted va a tener la vida gozosa en medio de cualquier dificultad. En las necesidades tenemos oportunidades. La necesidad primaria, vamos ahora a lo más profundo, pero sencillo, no crea que me quiero impresionar. Hay una necesidad primaria en relación a nosotros, se llama salvación. La necesidad primaria de nosotros es la salvación. Pero la necesidad primaria con relación a Dios es su reino. Dios tiene una necesidad. Él quiere traer su reino. Y nosotros tenemos una necesidad. Es que no fuéramos tirados a ese lago de fuego, a ese lago de tormento. Si queremos una salvación y podemos estar solamente salvos, nuestra vida tiene que tener un giro, tiene que cambiar. Vivir sin pecado por medio de la gracia, haciendo el bien relacional con todo. Eso es importante porque usted tiene que dar testimonio de que usted ha nacido de nuevo. Usted está saturado de la palabra. Cómo vivir una nueva vida, cómo agradar a Dios. Todo eso usted lo ha escuchado. Entonces, si usted tiene esa necesidad primaria como algo que tiene que hacerlo, usted va a procurar mantener esa salvación tan grande. Y hay versículos claros: el que ama a Dios es el que tiene y guarda sus mandamientos. Entonces, esa es tu necesidad primaria. Cambiar tu manera de vivir. Decirle al Señor: cámbiame. Soy hipócrita, cámbiame. Soy envidioso, cámbiame. Soy maleducado, cámbiame. Soy malagradecido, cámbiame. Porque eso está en función de tu salvación. Pero la necesidad de Dios es traer su reino. Y la única manera que Dios trae su reino es a través de hijos que conozcan su corazón, que estén dispuestos y disponibles para hacer la obra del Señor. Eso usted lo tiene que tener claro. Si queremos el reino, debemos estar disponibles a ser usados por Dios en la asignación que Él nos ha dado. Jesús, en Lucas 24, del 44-47, ya no está hablando, Señor, estamos hablando de Jesús. Jesús, el Señor, viene y está hablando ya a sus discípulos. Y les dice, Lucas 24, 44-47, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesidad, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús dice: es necesario que yo cumpla con lo que está escrito. Es necesario que yo pague el precio que está en los salmos y en los profetas escritos. Es necesario que yo tengo que padecer, pero yo voy a resucitar de los muertos al tercer día. Cuando usted tiene una salida de Dios, aunque la prueba, la dificultad sea grande, también la salida va a ser amplia. Es necesario que Carlos García, Orlando Cruz, Harlin Hernández, los pastores, nos despojemos de lo que hacemos en la vida natural poco a poquito, poquito a poquito. Es necesario
porque Dios nos va a usar para traer el reino de los cielos, enseñando, discipulando, formando hijos para el reino. No es necesario, no es necesario. Nada puede impedir eso. Es necesario. Walter Eduardo, te es necesario formar hijos, te es necesario invertirte en hijos, te es necesario invertirte en la vida de aquellos que Dios te ha puesto a tu lado. Es necesario renunciar a las cosas que te dan satisfacción en tu cuerpo. Es necesario, cuando tú entiendes que esa necesidad te da recompensa, la asignación, tu gloria será como la de Jesús. Aunque otros digan otra cosa, Jesús te dice eso. Al que cree, recibe. Dele palmas al Señor. Ay, oh, aleluya. Jesús nunca hace las cosas si no hay una necesidad. Dice Lucas 2, 48, 50. Este es un niño para los jóvenes. Dice que Jesús se le perdió a los padres y los padres lo buscaron. En el 48 de Lucas 2 dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo tengo una revelación desde joven. Me es necesario, dice Ricky, dice Winston, dice Elías, me es necesario salirme de la concupiscencia del mundo para traer la palabra a jóvenes que necesitan de Dios. Me es necesario estar más en los negocios del Padre que en los negocios familiares. No es que yo no voy a estar en los negocios de mi familia, pero me es necesario estar primeramente en los negocios de mi Padre. Cuando tú tienes esa revelación, tú vas a caminar en pedregales, vas a caminar en oscuridad, pero la diestra del Padre irá contigo. Y aunque las cosas sean oscuras, tú vas a resplandecer como la mañana. Y aunque sea aquello tenebroso, la luz del día te alumbrará y Dios estará contigo, porque sabes que te es necesario hacer estas cosas. Cuando tú no conoces eso, tú eres una persona irresponsable. No sabes ni dónde estás parado. Te gusta que te llamen pastor, que te llamen apóstol, que te llamen profeta, pero la disponibilidad para Dios, para que te niegue, porque es necesario que te desprendas de cosas, no la he entendido. Es necesario hacer lo que el Padre pone. Yo sé que a mí me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Me es necesario. Aplauso al Padre. Hay muchos versículos, usted pone en Google, versículos que hablan de necesidad. Le va a chorrear como 40 versículos. Aproveche esos buscadores para que usted se nutra. A veces hay gente que me manda WhatsApp, y yo por educación los leo, pero cuando veo que traen TikTok, me mandan, y cuando veo TikTok, miro bonito el mensaje y hago hacia el celular y comienzo un montón de barrabasadas que vienen ahí. Qué barbaridad, digo yo. Como decía el mensaje de ayer, cosas prohibidas y las siguen haciendo. Gente que está allí oyendo y viendo barbaridades. Eso no puede ser, hermano. Es necesario que te santifiques. Es necesario que tengas entendimiento, inteligencia, para que prosperes en todo. En todo que prosperes. Yo tengo la certeza que un día yo me voy a ir de esta tierra. Un día va a ser el día señalado por Dios. No tengo ninguna duda que un día Dios me va a llevar. Pero yo quiero que Dios me vaya haciendo lo que Él me mandó a hacer. Dice la palabra en Juan capítulo 4. Solo voy a leer versículos 1 al 4. Cuando una persona camina con la revelación de Dios, no se deja influenciar por los que están con uno. Aunque sean buenos compañeros, aunque sean buenos colegas, la palabra de Dios en tu corazón tiene que ser coherente con lo que los que están contigo piensan y hacen. Pero nunca pueden hacer los que están contigo, aunque sean buenas personas, en contra de lo que Dios quiere. Eso yo lo he aprendido. Dice el Señor, cuando pues el Señor
entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Mire qué tremendo. Muchas veces nosotros decimos: vamos a hacer un bautizo, porque creen que esa es la necesidad que Dios puso en mí para ustedes. Y dice que Jesús no bautizaba. Jesús, guiado por el Padre: vamos a Samaria, porque ahí hay una oportunidad que mi Padre le está dando a una samaritana. En otras palabras, usted no piense solamente en las oportunidades suyas, piense en los demás, qué oportunidad le está dando el Padre a esa persona, y usted es necesario que usted esté en esa necesidad. Jesús dijo: no, hay que bautizarse, pero yo no veo que esa es la necesidad primaria. Mi Padre me está diciendo que es necesario que yo pase por Samaria. Voy a ir a Samaria porque ahí hay una necesidad. Hay una mujer que no conoce de Dios, que está influenciada por una ley que no es la de Moisés siquiera, sino que viene por Ismael, por Esaú, porque ella cree que la salvación está en los samaritanos y no sabe que el favor de Dios es a través de los judíos. Tengo que llegar y enseñarle a esta mujer, convencerla para que... ¿Y qué pasó? Usted ya conoce la historia. ¿Cuántos se convirtieron? Hay veces que nosotros queremos en la iglesia ir donde los sentimientos, donde las emociones nos dicen y no donde Dios nos dice. Usted, líder, pastor, ministro, tiene que ser guiado por el Espíritu, no por los sentimientos. Por eso es necesario orar. Es necesario orar. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuánto tiempo dura todo este mensaje? Vive el Señor que este mensaje lo hice en 20 minutos. Porque yo sé que lo que yo hablo es lo que Dios me pone. No trato de ser persuasivo, hacer eso. Si me lo pone a mí, es usted, porque usted camina conmigo. No trata de hacer mensajes ahí buscando comas. Le digo al apóstol: ahí te lo enseño para que lo bendiga. ¿Qué pastor que no confía le decía el mensaje? Se le enseña a mi ministro. Tome, léalo. Esto es lo que voy a hablar hoy. No tengo que esconderle. Me es necesario que él confíe, no solo en Dios, que confíe en mí también. Me es necesario que ustedes confíen en mí. Porque si no hay confianza, no hay nada. Porque si no confías en mí, no tenés necesidad de mí. Entonces la oportunidad que Dios te da, la perdés. Por eso es importante que la palabra nos corrija, hermano, y nos enseñe cosas poderosas que nosotros debemos de ser. Los que tenemos asignación, debemos aprovechar el día a día de nuestra vida para hacer tesoros en el cielo. La iglesia mira dolor, muerte, angustia. Eso es lo que ven nuestros ojos. Eso es lo que siente nuestro cuerpo. Eso es lo que siente nuestra alma. Pero lo que el Espíritu está tejiendo es formar un hijo amado que complazca el corazón del Padre. Usted no puede tener necesidades solo para usted. Tiene que pensar en Dios. Por eso Jesús, a sus apóstoles, mire, el pan nuestro, toda la iglesia la recita. Pero Jesús no le dio eso a toda la iglesia. Se lo dio a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que Él confió que iban a traer el reino. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es su Padre de ustedes. ¿Y qué dice? Santificado sea tu nombre es santo, precioso, apartado. Vénganos tu reino. Ustedes tienen que orar, apóstoles, para que el reino de mi Padre venga y se establezca y que se haga la misma voluntad de mi Padre como en el cielo, aquí en la tierra. Porque yo me voy y no voy a terminar la obra de mi Padre, porque la asignación que me dio es salvación. Pero yo soy el coeficiente verificador del propósito del Padre, su reino, y ustedes son los que van a traer el reino. ¡Qué tremendo! Y eso es verdad. ¿Qué pasó después que Jesús murió? ¿Qué pasó? Roma se fortaleció. Roma se volvió más tirana, más sanguinaria.
Vino la época de los Nerones, vino la época de todo Vespasiano quemó el templo, el otro Tito hizo barbaridades. Y Jesús dijo, no se preocupen, el reino vendrá, porque mi Padre lo estableció. Mi Padre lo estableció. Y entonces nosotros hoy estamos queriendo cambiar el reino de los hombres por el reino de Dios, cuando la iglesia nunca fue diseñada para gobernar la tierra. Fue gobernada todo el universo, incluyendo la tierra. Por eso yo digo, ¿por qué me voy yo a deshacer buscando cosas que no? Por eso Jesús, es que oigamos a Jesús. Hay gente que dice, es que Dios me puso que yo fuera candidato a presidente de la República. Eso es mentira. Es que Dios me puso que yo quiero ser diputado, quiero ser magistrado, porque ahí le ayudo a la iglesia. Si Dios no necesita que le ayude, Él te va a ayudar a ti. Eso es lo que dice la iglesia. Jesús dice, oye, te están haciendo daño, te están masacrando, porque no le pedís al Padre, tranquilo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi papá deshace esto. Pero como no es de este mundo, no importa. Matame, sacrificame, que voy a resucitar y te voy a perdonar. Ese se llama Jesús. Ese es el Jesús que nosotros debemos de creer, debemos de predicar. Eso es lo que tenemos que creer, hermanos amados. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo es a base de sacrificio, de aflicciones, derribamientos, persecuciones, pero el Padre va a estar con nosotros, porque ahí aprendemos nosotros, ahí aprendemos a conocer a Dios, y no solo a conocerlo, a depender de Él. Nosotros decía un pastor colombiano, creemos en Dios, voy a empeñar las prendas y las pierdo. Dios me fortalece, empeño la propiedad y la pierdo. Y ahí siempre estoy haciendo y digo que confío en Dios, y yo estoy confiando en lo que yo tengo. Cuando ya quedé sin nada, entonces empiezo a confiar en Dios. ¿Por qué vas a querer confiar en Dios cuando tenés juventud, cuando tenés una buena familia? Confía en Dios ahorita, para que cuando se te quiten las cosas, estés preparado para hacer tesoros en el cielo. Necesidades. Aquí apunté. Mientras yo busco, dile palmas al Señor. Dice el Señor, 8 versículos, dice aquí la palabra, pero lo puse en modo de vuelo. Ya tengo que quitarle el modo de vuelo. Ok, perfecto. Yo lo tenía aquí, pero lo apunté en lo que... Hay un pasaje bíblico que dice la palabra, que está en Proverbios 38. Dice, vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Ese proverbista tiene necesidades o no las tiene, sí las tiene. Pero él da la respuesta porque él sabe, él se conoce, porque él dice, si vos me das riqueza, no voy a necesitar de ti. Y si me das pobreza, voy a blasfemar contra vos. El proverbio es un libro de sabiduría. Nosotros en la iglesia no debemos de orar así, sino que se haga la voluntad del Señor y que me dé la riqueza y que en la pobreza me haga sentirme seguro que Él está conmigo. ¿Cuántos le tienen miedo a la pobreza? Oye, qué valientes que son. Yo le tengo miedo a la pobreza, hermano. La pobreza es terrible, pero cuando viene Dios y te da una palabra, te fortalece y te saca de ahí. Yo le estaba diciendo al pastor, a veces uno tiene una hipocresía natural, que uno cree, cuando vos tenés todo te sentís algo, pero cuando te quitan las cosas, es mentira, hay miedo a la pobreza. ¿Usted cree que a mí no me da miedo volver a andar con un carretón vendiendo bajo y en chinelas de hule? Me da miedo, pero como tengo a Cristo no voy a volver. Pero en mi ser natural me da miedo. ¿Usted cree que no me da miedo ir a vivir a una cuartería donde vivían como 140 personas en 14 piezas y habían solo 2 servicios sanitarios para 140 personas? Me da miedo, pero como tengo a Cristo, no voy a volver. No crea, no hay que ser hipócrita. ¿Cuántos
han sido gerentes de empresas, cuando quedan sin nada no les da miedo andar y los ponen de CPF. Da miedo. Pero el Señor te dice, todas estas necesidades yo te las voy a suplir conforme mi riqueza en gloria. El Señor nunca nos va a dejar a nosotros desamparados. Es necesario que nosotros conozcamos. Dice Juan 3:30, cuando estaba Juan el Bautista predicando y bautizando, y le hicieron una pregunta, o más bien le hicieron un señalamiento, cuando le dijeron que estaba un varón llamado Jesús, que estaba haciendo maravillas, y que la gente iba detrás de él más que de Juan. ¿Y qué dijo Juan? Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces, cuando a mí me dicen quiénes son los que van a heredar este ministerio, yo en mi corazón yo sé, pero Dios lo tiene en su corazón. Pero por los frutos yo veo. Y yo digo, es necesario que yo mengüe para que ellos crezcan. No tengo envidia, no tengo temor, no tengo miedo, porque sé que las necesidades que yo tengo no es tener propiedades, no es tener un nombre excelso, sino servirle a Dios para no ser eliminados, con un corazón de justicia, de amor, y no buscando lo mío, sino buscando lo que Dios quiere para Él. Eso me lo ha dado la gracia del Señor Jesús. No podemos nosotros entender, dice la palabra, Hebreos 11:6, es para la iglesia. Dice que la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe una cosa? El galardón es eterno. La iglesia predica lo temporal, el apóstol predica lo eterno. Cuando nosotros nos dicen que una vez recuerdo, estaba comenzando en el evangelio, por eso hay que tener cuidado, porque hay chavalos que son precoces. Hay hombres y mujeres que vienen en el evangelio y crecen rápido y tienen discernimiento. Yo estaba nuevecito en el evangelio, estaba como de 3 meses, y llegó un profeta y dijo, yo miraba en mi refrigeradora carros del cielo. Eso es mentira, dije yo. Eso no es lo que yo quiero aquí. Yo quiero una palabra que me dé vida eterna. Pero la gente, yo agarro la mía, yo agarro una de tantos pies, dice, imagínese. Por eso dice la parábola del sembrador, uno la reciben con alegría, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra se van. Es necesario que nosotros entendamos a Dios, hermano. Es necesario que si nosotros nos dice el Señor que tengamos fe, pidámosela al Señor. Es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Es necesario que tú crezcas. Hoy se lo voy a compartir para cerrar con esto. Dios, cuando en el proceso de la pastora, y no es bueno platicar porque alguien me dijo, usted nos confundió. Y es cierto, yo pido perdón, pero yo voy a aclarar esta confusión. Cuando la pastora comenzó con su problema, una de las cosas que yo dije, yo no quiero que me la quites, le dije al Señor. Y el Señor me dijo una madrugada, no me puedes dar lo que no es tuyo, ella es mía. Y yo le dije, perdón, Señor. Cuando yo miré el caso de ella, yo dije, no quiero que la sanes ni que te la lleves, sino que lo que usted quiere hacer. Eso se lo dije yo a ustedes. No oren por la pastora por sanidad, ni oren porque se vaya, sino que porque la voluntad de Dios se haga. Ustedes algunos oyeron esa parte lo oyeron, pero no lo oyeron todo. Algunos sí lo tienen porque yo me reúno con ustedes en la plataforma. Un día yo le puse al Señor que hiciera un ayuno, y yo hice 21 días de ayuno. Me quebranté, lloré, y no saben cuánto pasé, y Dios no me habló, nada, y yo seguí orando en esa dirección. Tengo una necesidad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque sé que si la pastora duerme, ella tiene recompensas grandes que nadie se las puede dar. Pero si se queda, y también yo me siento, porque no vamos a desperdiciar el tiempo. Vamos a terminar nuestra carrera juntos. Vamos a terminar en el propósito que usted tiene con nosotros. Pero hágase su voluntad. No le pido ni que se la lleve, ni que la deje.
deme fortaleza para hacer su voluntad. Y yo seguí orando así. Pero un día, hace como unos 6 meses, venía yo en la sala de mi casa y yo decía, bueno, Dios no me habló. Y cuando yo pasé de la sala al comedor, yo oí una voz que me dijo, ella está limpia. Ella está limpia. Entonces yo le dije, mira, esto que está limpia, puede ser que esté o que te vaya. Pero hoy en un día, estando allá, que estábamos en un asado, ¿se acuerdan, hermano? Y yo dije una cosa y me dice el Señor a través del pastor, acuérdese, pastor, determina a sí mismo una cosa. Yo me imagino que él andaba también inquieto por lo que me oía, ¿verdad? Que no se sabe qué es lo que quiere el pastor. Por eso es importante la relación personal. Cuando él me dijo esa palabra, yo le dije al Señor, voy a determinar lo que usted diga. Y voy a oír su voz. Y cuando yo escuché la voz, junto con mi esposa, el Señor me dijo, la manifestación de la sanidad, tú la verás, se levantará. Pues entonces es el propósito del Señor. ¿Qué pasó? Que todos oraban. Yo sé que muchos de ustedes oran, pero luego que salen de la oración, ¿será que la pastora se levanta? Dudan. Entonces eso me causó inconformidad a mí. Pero Dios me dijo, nadie de los que está orando sin amor. Todos están orando con amor. Pero no todos están orando con fe. Entonces el Señor me dio una revelación que yo venía en una diligencia del oeste, una diligencia con 4 caballos negros. Y los caballos negros iban al cementerio. Y en la diligencia habían como 30 personas, era una diligencia, era un carruaje. Y entonces en el carruaje iban orando juntamente conmigo y la pastora allí. Y de repente hay una estación y se bajan como 4. Y los caballos negros se van volviendo menos negros. Menos negros. Y entonces ese día yo vengo y yo quedo así en hall. Porque me levanté, eran como las 3 de la mañana y ya no. Al día siguiente la película siguió. Y Dios me dijo, mira. Y yo miré que cuando íbamos ahí, y no le voy a decir los nombres, miré iglesias y familiares de ella que se bajaban de la diligencia. Y los caballos se iban poniendo blanquitos. Como a las 50 varas de entrar al cementerio, los caballos eran blancos. Y giraron, pero en la diligencia solo estaba ella y yo. Solo ella y yo. Y Dios me dijo, eso es, no perdas la fe. Porque todos oran con amor, pero no todos tienen fe que ella se va a levantar. Dele palma al Señor porque usted está recibiendo una palabra. Y por eso, esa necesidad yo la quiero convertir en una oportunidad. Pero no pienso en mí, sino en ustedes. Para que ustedes no desperdicien las oportunidades. Dios es bueno y créalo. Si usted valora una necesidad, usted va a tener valor para esa necesidad. Pero si usted cree que estar en el diaconado y no venir a las 9 de la mañana, como le dijo la ministra, no va a tener oportunidad. Usted lo va a ver como cualquier cosa. Si a usted le dice que va a ir a evangelizar a casa de Dios y no va, esa necesidad que Dios tiene para su reino no es oportunidad que usted va a aprovechar, se le va a ir. Por eso yo le digo al Señor, yo quiero aprovechar las necesidades para que tu reino venga a la tierra. Póngase en pie en esta mañana, damos gracias al Señor, el Señor está con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra está bendecida, Señor, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra está establecida para hijos e hijas. Declaramos en tu nombre, Señor, que no es necesario entender su palabra. No es necesario estar disponible al llamado cuando usted nos hace. No es necesario caminar en y bajo autoridad, reconociendo que ninguno tenemos autoridad propia. Todos trabajamos en una autoridad delegada, porque solo usted es autoridad, Señor. Y cuando entendemos, Señor, su reino y el gobierno suyo, las cosas florecerán.
Las cosas serán diferentes, ya sea en tiempos de angustia o en tiempos de gozo. Usted siempre estará con nosotros, Señor. Levante las manos. Yo declaro, Padre, que lo que usted hizo por nosotros, nosotros ya no lo vamos a hacer, solo vamos a creer. Así también nosotros los pastores, lo que estamos viviendo, ellos no lo pasarán. Ellos tendrán otras pruebas, pero las pruebas que usted nos ha puesto a Gloria y a mí, ellos no las pasarán. En el nombre de Jesús declaro que ellos van a aprovechar esta necesidad de buscarte a ti para que prosperen y esas oportunidades que usted nos ha hablado se hagan manifiestas. Padre, gracias. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te agradece y gracias por los hijos de esta casa. Gracias por los hijos que siempre están pensando en ti primero y en nosotros sus pastores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor.